Feliz día, bendecidos. Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. Gracia y paz. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira, Dios. Porque mi pastor es Dios. Solo tenemos un pastor, Dios, como dice el Salmo en el capítulo 23. Solo tenemos un pastor, Dios, en Cristo Señor nuestro. Ese es nuestro pastor. Mira qué hermoso nuestro pastor. Para que se cumpla Ezequiel en el capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, muy importante, el capítulo 34 de Ezequiel, porque quitaré mis ovejas a los pastores y yo mismo las pastorearé. Así dice el Señor mi Dios, yo mismo las pastorearé. Así que muy importante, benditos y benditas de Dios. Muy importante, benditos y benditas de Dios. La mano de mi Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaró sano. Te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor en la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Amén, lo recibo. Amén, Abba Padre. Bueno, hoy vamos a estar conversando de la misma forma de pensar o pensando de la misma manera en lo que a Dios se refiere, por supuesto. Pensando de la misma manera. Pensando de la misma manera. Muy importante pensar de la misma manera. Quiero dar gracias a Dios y Padre Todopoderoso y Eterno por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que hoy el Señor abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes, cumpliendo vuestras necesidades. El que necesite salud, pues recibirá salud. El que necesite prosperidad, recibirá prosperidad económica, y el que necesite presentarse delante del Señor como una virgen pura, pues Dios lo presentará hoy, le dará una morada intachable, y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros será una llama flamante de luz que alumbrará todas las naciones. Recuerden, lápiz y papel, bolígrafo y cuaderno, muy importante para que nosotros podamos anotar el título, capítulos y versículos, y así después puedan transcribir de la Biblia a su cuaderno para hacer el ángel, para recibir del ángel que le dio el librito. Ese ángel es
el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el consolador. Él vino a consolar, a traer las buenas nuevas de salvación. Por eso, queridos benditos y benditas de Dios, muy importante, queridos hermanos, que podamos compartir las buenas nuevas de nuestra salvación. Ahora bien, los ministros, hay muchos ministros hay muchos ministros hay muchos ministros que hasta ahora no están hablando de la misma forma de pensar, no tienen la misma forma de pensar de Dios, sino que han seguido las mismas doctrinas de hombre. Y muchos no se han dado cuenta de que Dios hace nuevas las cosas todos los días. Todos los días Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que todos los ministros tengamos la misma forma de pensar de Cristo, Señor nuestro, para comprender el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra. ¿Ven? Es muy importante que todos, a la final, todos van a hablar una misma cosa y todos van a tener una misma mente y todos van a tener un mismo proceder con respecto a lo que a Dios se refiere. Ahorita hay miles y millones de congregaciones y cada una busca su propia conveniencia o su propia forma de pensar. Pero lo cierto es que ya Dios estableció un propósito. Sí, por ahí le oigo a muchos ministros decirle a los feligreses, Dios tiene un propósito contigo, pero ni ellos mismos saben cuál es el propósito de Dios tiene con ellos. Mucho menos los feligreses van a comprender el propósito que Dios tiene con ellos si el ministro no sabe el propósito que Dios tiene con él. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros reflexionemos con respecto a esto. Sí, los ministros, los que estamos encargados de luchar la buena batalla de la fe para que los feligreses, mira, tengan un buen orden con respecto a lo que Dios se refiere. ¿Ven? Muy importante eso. Así que pensando de la misma manera, que quién, que Dios. Porque si analizamos bien los tiempos, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, entonces vamos a ir acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Y allí es donde todo cuanto veis proclamado a Dios y veis dicho, Señor, te suplico que me muestre las buenas nuevas de salvación, es cuando Dios te las empieza a revelar. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad te tiene que hacer libre. Y el que está en una católica, apostólica y romana no puede ser libre mientras esté adorando imágenes. Si tú quieres te quedas ahí, pero no puedes adorar imágenes. No puedes arrodillarte delante de ninguna estatua. No puedes crear una imagen para poner tu confianza en ella. Y sobre todo, mucho menos, arrodillarte delante de ellas para venerar. Esto es contra los principios de la palabra de Dios. Pues así está escrito en Éxodo capítulo 23 al 5. Ahora bien, si están en Pentecostés o en alguna pentecostal y te están hablando de que eres pecador y que el diablo está contigo o que no, ese es el diablo que te tiene así asado, bueno, no están conforme a la verdad. Porque es que la verdad dice que la verdad te hace libre. Y cuando tú piensas que es más Dios
es menos que el diablo o que tiene una guerra con el diablo y que el diablo puede llevarse algunas almas. No, Dios no es un sádico para permitir que otro se endiose, o sea, y tenga más poder que él. No, esto no lo va a hacer Dios. Tenemos que comprender el poder de Dios. ¿Ves? Los que están con Dios y tienen la luz de Cristo, ellos comprenden que ya ellos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando comprenden eso, entonces ya no hay diablo. ¿Me entiendes? Ya no va a existir el diablo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en el trono de la gracia, porque ellos están siempre con Dios, porque Dios está siempre con ellos. ¿Ven? Estos son los que conocen la gracia de Dios. Por esto, queridos hermanos, hermanas, y se los vuelvo a repetir, muy importante. Y unos dirán, bueno, pero este tiene una muletilla. Esto no es cualquier muletilla. Esto es algo que verdaderamente es como 2 puntos antes de seguir. Es para que le prestes atención. Porque si miras a tu alrededor, los tiempos han llegado y ya el tiempo del fin pasó y estamos entrando en los siglos venideros. Estamos con las primicias de las revelaciones de los siglos venideros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hago mucha énfasis en que por favor presten mucha atención a estos estudios y que no piensen que porque algo no te cayó bien o que no te guste, no debe o no puede ser así. Debe de darte la oportunidad de seguir constantemente allí, esperando que Dios dé el crecimiento espiritual. Primero porque yo no vengo por lo tuyo, o sea, no vengo por lo tuyo, vengo por ti. Hay algo en ti que está en mí. Es la misma forma de pensar, pensando de la misma manera que Dios, pensando de la misma manera que Cristo, pensando de la misma manera que Pablo, el apóstol de los gentiles. Por eso, queridos amados, les suplico en el amor de Dios, les ruego, les imploro que presten atención a estos estudios, que presten atención a estos estudios. No, aquí no se le quita ni se le quita nada a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque es que resulta que más bien aquí vamos a dar. Porque el trono de Dios nos da la gracia. Y así como hemos recibido gratuitamente la gracia, de la misma manera le vamos a dar la gracia a todas las personas, hermanos y hermanas de mi Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria de Dios. Por eso, no dejemos de analizar conforme a lo que está escrito para que las cosas empiecen a funcionar mucho mejor. ¿Por qué es importante pensar de la misma manera que Cristo? Porque Cristo pensó de la misma manera que Dios. Dios habló por los profetas. Primero se manifestó por el Padre. Pero Cristo, cuando oyó todo lo que estaba escrito en el Torá o en el Corán, cuando él oyó todo lo que estaba escrito de él cumplió todo lo que se había escrito de él. Lo cumplió. Y lo cumplió en su cuerpo. ¿Ven? Y por eso son 2 etapas diferentes. Primero el Padre, luego la manifestación del Padre en el Hijo, el cual se preparó ese cuerpo para que nosotros pudiésemos ver la manifestación de Dios en carne. Luego, en la resurrección de los muertos, 2000 años después, se manifiesta, casi 2000 años, por el Espíritu Santo, Y ahora que se está manifestando por el Espíritu Santo, es lo que nosotros en verdad debemos de esperar. ¿Qué espera el hombre? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Muy importante. La manifestación gloriosa
de los hijos de Dios. Muchos están esperando a Cristo, pero Cristo de Nazaret, en el libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 15, le dijo claramente: yo me voy y no me veréis más. No me veréis más. Por eso, hermanito, hermanita, le ruego y le suplico en el amor de Dios que no nos quedemos ahí atrasados, sino que busquemos más bien subir los escalones, llegar a la cima donde Cristo, mira, se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién? Cristo resucitado. A la diestra de Dios está hoy con nosotros, porque tú estás hoy a la diestra de Dios. Entonces, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿cómo se van a manifestar? Bueno, cuando todos hablan de una misma manera. Si todos hablamos de la misma manera en cuanto a lo que a Dios se refiere, todo el mundo va a comprender: estos son cristianos, estos son los hijos del Altísimo, estos son verdaderamente los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque no venimos con una mente reprobada, sino con una mente más bien aprobada a la verdad, porque la verdad es la que te hace libre. ¿Y cómo tú te vas a decir que eres libre y tienes temor a diablos y demonios y tienes temor a libertar tu cuerpo del pecado? Entonces no eres libre, porque los que están bajo la ley de Moisés no pueden ser libres, mas los que están cumpliendo la ley de Dios, ellos tienen verdadera libertad, o sea, los 10 mandamientos de Dios. De la misma manera, si tú te arrodillas delante de una imagen, tú no eres libre. Tú estás esperando que esa imagen haga algo por ti. Pero el único que hace las cosas, sea para bien o para lo que tú crees que está mal, es Dios. Así lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Si tú estás como testigo de Jehová, imagínate tú, la palabra Jehová no aparece en los libros originales, en ningún libro, en los pergaminos originales. En Israel jamás aceptarán la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová no va. ¿Y por qué no va? Porque es un nombre inventado por los hombres. Y el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, tú no puedes tomar y ponerle a Dios cualquier nombre porque a ti te plació, porque supuestamente era más fácil para predicar. No, si es que Dios va a dar el crecimiento, y cuando Dios te da el crecimiento, la persona entiende. Así que los entendidos comprenderán. Y así de la misma manera todas las religiones. Dios no es una religión ni tampoco esclavitud. Dios es una bendición para el que está en rectitud. Para el que está en rectitud, cumpliendo los 10 mandamientos de Dios. ¿Por qué es importante pensar de la misma manera que Cristo? Porque Cristo piensa de la misma manera que Dios. Para que no hayan tantas religiones que no hacen perfecto a los hombres. Pues como está escrito, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, toda la escritura que es inspirada por Dios, según 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17, tiene una utilidad. Tú y yo debemos de darle esa utilidad. ¿De qué nos está haciendo la escritura? Enseñando. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Mira, en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios, o sea, tú que estás prestando atención porque deseas servirle a Dios, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y no hay una mejor obra que la que Dios está haciendo con nosotros, que es nuestra santificación.
Estos estudios, cada día oyendo estos estudios, lo único que van a hacer en tu vida es santificarte. No pensar que te están lavando el cerebro. No, no. Simplemente santificarte. Por ejemplo, una persona iracunda va a aprender a ser calmada. Una persona borracha va a aprender a tomar moderadamente. Una persona fornicaria va a entender que eso le va a traer su propio mal. Una persona adúltera va a ir comprendiendo que ese daño que le está haciendo a otras o a otros se le va a causar, se le va a devolver a sí mismo. Por eso, la gracia de Dios, llegar al trono de la gracia de Dios, lo único que va a hacer en tu vida es perfeccionarte. Sí, hacerte un ser perfecto. Eso que tú esperas de todo para ti es lo que tú vas a hacer para todo. Y eso se te va también a devolver como un boomerang. Por eso es muy importante poner el trono de la gracia de Dios en nuestros hogares. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, y decimos gracias a Dios por su amor y por su don inefable. ¿Cómo conocemos la verdad, la verdadera voluntad de Dios? Bueno, solo hay un hombre al cual le fue revelada por la boca de nuestro Señor Cristo bendito, resucitado, según el testimonio de un varón piadoso llamado Ananías. Mira, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos? Bueno, para eso yo tengo que entender que en las mismas escrituras hay un hombre que da testimonio que Dios le concedió este poder a un hombre, uno solo, no a dos ni a tres, a uno solo, a Pablo, el apóstol de los gentiles. Porque Pablo es el último de los apóstoles y es el que trae lo último para que todas las naciones, aún los hijos de Israel, los reyes, presidentes, gobernadores y alcaldes de todas las naciones y todos los gentiles tengan una misma forma de pensar con respecto a Dios. Ustedes saben ya, pues seguramente lo han oído, que se está hablando de un orden mundial. Bueno, el orden mundial es que piensen todos igual que esa religión piensa. Pues en este caso no es así. Aquí todos vamos a pensar de la forma en que Dios piensa y de la forma en que Cristo piensa. Porque Dios, Cristo, le dieron todo al Espíritu Santo, el Consolador. Y el Consolador, al primero que le perdonó los pecados, es a Pablo. Porque Pablo lo entendió. Y si Pablo es el primero, yo soy el segundo. No sé usted si me sigue, pero yo recibo en el amor de Dios que hoy Dios va a abrir el sentido del entendimiento para que todos lleguemos a la unidad del Espíritu Santo y comprendiendo las buenas nuevas de nuestra salvación, lleguemos a ser unánimes en la misma manera de pensar que Dios. Que esto nos sirve para nuestra santificación. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 9, 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos
los que invocan tu nombre. El Señor le respondió a Ananías y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo, quien era en ese momento Saulo de Tarso. Me es este para llevar mi nombre, o sea, lo escogió a Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y aún de los hijos de Israel. Por eso, si los hijos de Israel hoy entendiesen lo que Pablo, el mensaje que Pablo, el apóstol de la gracia, les trae, aún hoy los israelitas llegaran a conocer la salvación que llega a través de Cristo, que a muchos le falta. Pablo relata su conversión en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 12 al 15, dice el amado apóstol Pablo: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley de Moisés, que tenía buen testimonio de todos los judíos. O sea, podemos ver en esta narrativa que el Señor no escogió a cualquiera, escogió a un hombre que era respetado entre los judíos y que lo que este hombre decía, los judíos lo tenían por verdad, porque era un hombre temeroso de la ley y respetuoso de ella. Por eso Dios no escogió a cualquiera. Ananías es un hombre muy influyente en este hecho de los apóstoles. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Saulo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres. Muy importante esta frase aquí, porque los judíos o los israelitas entenderán que cuando Ananías está diciendo el Dios de nuestros padres, se está refiriendo al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Por eso no hay mentira en este hecho. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Muy importante esta palabrita voluntad aquí. Tienes que subrayarla 2 veces. ¿Y sabes por qué? Porque sin la voluntad de Dios, nadie puede entrar en el reino de los cielos, según el libro histórico de Mateo 7, 21 al 23. Ahora, aquí Ananías, el hombre piadoso, según la ley de Moisés, da testimonio de que el apóstol Pablo había sido llamado, escogido y apartado por el mismo Dios para que conociera la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y le dijo entonces Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para conocer su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, y veas a Dios y oigas la voz de su boca, de su propia boca. Por eso vemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, de 2 al 4, dice el amado apóstol Pablo que hay un hombre que fue subido al tercer cielo, si en el espíritu o en el cuerpo, él no lo sabe. Pero este hombre que fue subido al tercer cielo, vio y oyó la voz de Dios, que le dio todo el consejo de su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Si usted, querido ministro del Señor,
desea ser competente, usted debe de oír la voz de Dios en su interior y comprender que Pedro, Santiago y Juan es un periódico de ayer y que Pablo, el apóstol de gracia, tiene las últimas noticias para todos los gentiles y aún para el pueblo de Israel. Así que, como Dios hace nuevas las cosas todos los días, así como se presentó primero por el Padre y luego se presentó en el Hijo, en su presencia, hoy se presenta por el Espíritu Santo en vosotros, teniendo todos la misma manera de pensar que Dios. Ahora bien, el mismo Ananías le dijo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Es el amado apóstol Pablo, el escogido por Dios para traer todo el consejo de la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y me va a decir usted, como me dijo un hermano, después que hablé con él como 2 horas hablando, y me dice, ¿vas a saber tú más que el Papa? Bueno, ciertamente el Papa tiene que sentarse a oírme hablar a mí, porque esto no lo sabe el Papa. Y Dios le da a quien Él quiera, como Él quiera. Así que, si Dios me lo dio a mí, te lo está dando hoy a ti, de la misma manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Con un propósito, que tengamos todos la misma mente y el mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, les suplico, les imploro por la misericordia de Dios que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente preparados para que habléis todos de la misma manera. Y es lo que Dios está haciendo con todos, porque aquí ninguno es superior al otro. Todos somos hermanos y hermanas. Así que, más bien, el mayor servirá al menor. El mayor sirve al menor y el menor sirve a los hermanos por venir, a los que están por entrar. Así que, queridos hermanos, el más pequeño será el más grande. Como significa Pablo, pequeño. Ciertamente el Señor en los días de su carne dijo una advertencia para los que no obedecen a su voluntad. Dios dio una advertencia. Sí, ministro, esto es para ti, para todos los ministros de Dios, competentes e incompetentes. Este mensaje en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, lo envió Dios para los ministros, para mí y para ti. Todo ministro de Dios tiene que entender este mensaje. Este mensaje es la clave de la salvación de la congregación, de ti y de la congregación que tú estás dirigiendo. Por voluntad de Dios. Príncipes de Dios. Oído. Dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya sabemos por el testimonio de Ananías que el que hace la voluntad o quien tiene la voluntad del Padre es el amado apóstol Pablo. ¿Dónde está? En las 14 cartas que Pablo escribió. Y lo certifica Lucas desde el capítulo 9 del libro histórico de Hechos hasta el capítulo 28. Usted puede verificar todo lo que Pablo está diciendo desde Romano hasta Hebreo, lo que Lucas escribió desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28 con respecto a Pablo, apóstol de la gracia.
Así que dice en el libro histórico de Mateo 7, 21 al 23, para los ministros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y se preguntarán, ¿cómo es posible que un llamado pastor, cura o sacerdote que haya sacado un demonio o haya levantado al paralítico o haya predicado toda su vida en el nombre del Señor, no entre en el reino de los cielos? Porque simplemente no hicieron la voluntad de Dios. Así de fácil. Porque ¿quién tiene la voluntad de Dios? Pablo, el apóstol de los gentiles. No la tiene Pedro. Pedro tenía unas buenas noticias para Israel. Son 12 apóstoles porque son los príncipes de las 12 tribus de Israel. Y estos 12 apóstoles vienen a traerle un mensaje a las 12 tribus de Israel. ¿Y cuál era el mensaje? Miren, este es el Mesías, aquel que Dios había prometido y del cual Moisés también habló, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Este Dios lo envió para bendecir todas las familias de la tierra, para que cambiaran del mal al bien, a quienes ustedes entregaron a los gentiles, para que los gentiles acabaran con su vida. Este es el mensaje de Pedro y de los 12 para el pueblo de Israel. El otro mensaje es el del amado apóstol Pablo, no solamente para los gentiles, sino también para los reyes, gobernadores y alcaldes, presidentes, gobernadores y alcaldes, sino aún también para los hijos de Israel, porque Dios lo llena todo en todo. Así que el mensaje que Pablo tiene es que los gentiles son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Y como coherederos con Cristo y herederos de Dios, de esa promesa, también somos bendecidos, como Israel también lo es. Israel es la niña de los ojos de Dios y nosotros venimos a ser la amada madre iglesia, esposa del Señor, para que esté papá, mamá y su hija. Así está conforme a lo que está escrito. En Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Por qué? Porque antes Israel miraba por encima del hombro a los gentiles. Hoy he visto que Israel, hay mucha humildad en Israel. A través del tiempo, a través de las tribulaciones, las angustias y todo lo que ha pasado Israel, ha aprendido a ser mucho más humilde y a comprender aquel mensaje de Cristo, el Mesías del amor y de la paz. Porque ciertamente Cristo no trae la paz como la trae el mundo. Cristo trae una paz verdadera, una paz que se construye a través del conocimiento, pensando todo de la misma manera que Dios. Así que vemos que lo que más le conviene al hombre hacer es conocer la verdad. Porque conociendo la verdad de la voluntad de Dios, para hacerla, es lo que nos hace verdaderamente libres. Ahora bien, hay, según lo que está escrito, un hombre al cual le fue revelado la voluntad de Dios, por lo cual es muy importante prestarle el oído al Espíritu Santo que está en ese hombre, el cual trae todo el consejo de Dios, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles,
apóstol de los gentiles, trae todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Pablo para traer todo el consejo de Dios o el propósito de Dios con el Espíritu Santo que está en el amado apóstol Pablo, escribiendo y diciendo todas estas cosas para que hoy nos fuese revelado por el mismo Espíritu? Simplemente que lleguemos a la perfección, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del don de Cristo Señor nuestro, y construyamos a través del conocimiento de la gracia de Dios un mundo lleno de verdadera paz, de amor y confianza. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Se cumple amando a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vemos que hay evangelios según los hombres, como está escrito, evangelio según San Mateo, evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas o el evangelio según San Juan. Pero analicemos bien aquí algo, queridos hermanos. Cuando escribe Mateo y escribe Marcos y escribe Lucas y escribe Juan, ellos simplemente están escribiendo la historia de lo que Cristo de Nazaret hizo. Todo lo que Cristo de Nazaret hizo, ellos lo están narrando y lo están poniendo aquí como buenas noticias. Por supuesto, es una buena noticia, pero es una historia, porque lo real es que todos ellos te hablan de un solo evangelio, evangelio de la circuncisión. Y a ese se lo dieron fue a Pedro. El mismo Cristo le dio el evangelio de la circuncisión. Pedro, Santiago, Juan y Mateo, Lucas y todos ellos simplemente están hablando del evangelio de la circuncisión. Pero en el libro histórico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están hablando de la historia de Cristo de Nazaret. De hecho, hay relatos que se contradicen entre ellos mismos, pero a la final lo importante aquí es que los cuatro hablan de un solo hombre y que ese hombre es el Mesías, al cual fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos, el cual ellos dan testimonio de ellos de la misma manera en los cuatro libros. Pero, por ejemplo, podemos ver que en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en uno hay dos ángeles en el sepulcro, en otro afuera, el otro está adentro, en el otro no hay ángeles, sino que después habla de los ángeles. Entonces, cuando tú analizas esto, cada uno está contando la historia según lo que ellos vieron u oyeron de lo que estaba aconteciendo. Pero lo más importante de todo eso es comprender lo que está escrito en Gálatas en el capítulo 2, 7 y 8. Donde el amado apóstol Pablo explica que a Pedro le dieron el evangelio de la circuncisión, y el mismo que le dio a Pedro las buenas noticias para los circuncisos, le dio a él las buenas noticias para los incircuncisos, o sea, el evangelio de la incircuncisión. Cuando comprendemos que aquí hay solo dos evangelios, empezamos a acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual, queridos ministros y muy amados en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio de la circuncisión es para lo terrenal y es para el pueblo de Israel. Y el evangelio de la incircuncisión son las buenas noticias para los gentiles, como coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella hermosa promesa que Dios había hecho a Abraham primeramente por la fe y luego por el pacto de la circuncisión, por el pacto de la ley. Así que, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira, aquí Pablo no está diciendo que es un evangelio según San Pablo. No, está diciendo que él fue apartado
para hablar el evangelio de Dios. Mira qué tremendo. Entonces, muy importante esto, queridos hermanos, porque ahí es donde vamos acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio que te predica Pablo no es un evangelio según San Pablo. Es las buenas noticias, las revelaciones que se le dieron a Pablo en el tercer cielo, en el paraíso, para traerla a este Edén de Dios. También vemos que la Biblia nos habla de dos evangelios. Uno, el principio, y el otro, el final. No es el primero y el segundo, sino el principio y el final. Ya de aquí no hay más. Uno de la circuncisión y el otro de la incircuncisión. El primero para la Jerusalén actual, el otro para la Jerusalén celestial. Recuerden lo que está escrito en Gálatas capítulo 4, 25 y 26. Está la Jerusalén actual, que está en Asia, ¿verdad? Y corresponde a la Jerusalén terrenal, que está en esclavitud, porque esto es una alegoría. La esclava y la libre son una alegoría. Y está la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la cual es libre. Esta está en todas las naciones y pertenece aún a los hijos de Israel, a los gentiles y a los hijos de Israel, como está escrito en Gálatas capítulo 2, 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mira, aquí cuando Pablo estuvo hablando con Pedro más de 15 días, Pedro lo entendió y Santiago y Juan quedaron de acuerdo junto con Pedro, que eran considerados los pilares del evangelio de la circuncisión. Le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para que ellos fueran a los gentiles a traer las buenas nuevas de los gentiles, y Pedro y los 12 quedase en Israel para predicar las buenas nuevas de la circuncisión. Eso era todo lo que tenía que acontecer. Pero bueno, vemos que siempre hay uno que tiene celo ministerial, como si el ministerio fuera de él. No, el ministerio es de Dios y Dios siempre va a hacer lo que él quiera. Entonces, ustedes están peleando cosas que no tienen sentido. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro y los 12 empezaron a pelear después con Pablo. Sí, porque ellos querían que Pablo terminara predicando lo que ellos estaban predicando. Pero no habían entendido que lo que Pablo predicaba eran las últimas noticias que no le dio ni Cristo de Nazaret ni Pedro, sino Cristo resucitado. O sea, que eran unas buenas nuevas que ni siquiera Pedro ni las sabía ni las podía entender, como él mismo habla en su carta diciendo, el hermano amado Pablo, que escribe muy difícil de entender. Claro, no podían comprender algo que es del espíritu, porque la circuncisión es para la carne y la incircuncisión es para el espíritu. Por eso, el pacto de la incircuncisión es no solamente para los gentiles, sino aún para los hijos de Israel. Porque ciertamente al llegar al trono de la gracia, te vas a dar cuenta que ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún poder, sino una misma regla delante de Dios. Sino que es importante coordinar todo esto para comprender los pasos de la voluntad de Dios. Va, Padre.
Así que mira cómo dice. Así que antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ojo, la gracia que le fue dada a Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron, oído aquí, amada, algo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer y todos nosotros. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mira qué tremendo este amado apóstol Pablo. Pues claro está que el Señor en los días de su carne habló a los 12 y les encomendó que no fueran por camino de gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya Cristo mismo le había dicho a Pedro, Santiago, Juan y a la comitiva de los 12 que no se fueran a los gentiles, que se quedaran primeramente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, como está en el libro histórico de Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Cristo y les dijo y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por estas razones es muy importante prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo habla a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel por medio del apóstol, predicador y maestro de los gentiles, el amado apóstol Pablo, el cual ha venido a las visiones y a las revelaciones del Señor, de la gloria inmortal, Cristo bendito, Dios, Hijo y Salvador, como está escrito en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 1, que dice: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hoy, queridos ministros competentes, Dios nos está revelando muchas buenas nuevas. Así que presta mucha atención. Y dice entonces: y que ahora se ha manifestado por el Espíritu Santo de Dios, que mora y morará por la eternidad en él. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo significa pequeño. Recordemos que el Señor dijo: el más pequeño será el más grande. Y como lo dijo también en el libro histórico de Mateo capítulo 11, ahí hay una revelación del 11 al 15, donde habla de Juan el Bautista y dice: ninguno nacido de mujer ha sido mayor que Juan el Bautista, pero hay uno que es más pequeño que él y será en el reino de los cielos el más grande. Por eso, préstale mucha atención a Pablo, mucha atención al amado apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos te revela todo y todo se le dio a él. Él lo plasmó y por el Espíritu Santo, cada vez que tú estés leyendo, ¡pam! Se te va a ir activando y Dios te va dando el crecimiento. Pablo es el único apóstol que te habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira, hasta Apocalipsis. Y no estaba escrito Apocalipsis. Efesios capítulo 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar. Pablo es el que viene a aclarar todo esto a todos, cuál sea la dispensación del misterio, o sea, en qué tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Estos misterios ahora son revelados para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, porque la iglesia es la que va a conocer. Tú, allá donde estás, en cualquier parte del mundo donde tú estés, agarras el bolígrafo, pones el título, pones las citas bíblicas, y cuando tú vas a transcribir de la Biblia al cuaderno, quien te está hablando ahí no es Miguel, te está hablando el mismo Dios. Y cuando tú empiezas a transcribir, tú empiezas a comprender y tú dices, wow, si es que ciertamente aquí está todo. Y cuando tú te empiezas con ese gozo del Señor, entonces entras en el verdadero primer amor con el Señor y te enamoras de la gracia del Señor y es dulce en tu boca como la miel. Por eso quieres llevársela a todos y de la misma manera, gratuitamente, porque Dios es maravilloso en su gracia y a quien se la dio le plació de dársela fue al amado apóstol Pablo para que la escribiera. Y ahora, por revelación, por el Espíritu Santo, tú y yo tenemos el crecimiento que da Dios. Por eso, mosca con la escritura de Pablo. Efesios, capítulo 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira qué humildad. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Mire, yo me gozo aquí porque resulta que muchos llamados pastores están diciendo que aquí está hablando de principados y potestades, o sea, espíritus inmundos, demonios, etcétera. No. Analiza bien la escritura. Pablo está diciendo a la iglesia, mira iglesia, Dios a ustedes los va a preparar para que ustedes a la vez enseñen a los príncipes, a los sacerdotes, curas, pastores, etcétera, que tienen potestad en los lugares celestiales. ¿O es que tu iglesia no es un lugar celestial? Entonces, Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, ve, yo los estoy preparando para que a la vez ustedes les enseñen a los pastores, curas y sacerdotes. Porque está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el 18 al 31, lo pueden leer. Dice que cuando Dios se presentó como Dios, no le creyeron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Por eso Dios ahora agarra lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, para avergonzar a los sabios. Por eso tú, bendito de Dios, bendita de Dios, cuando viene el llamado pastor a decirte que Dios te bendiga y te guarde, y tú le dices, pero es que en Gálatas capítulo 3, versículo 9 dice que los de la fe, y yo me considero de la fe, somos bendecidos. ¿Por qué tú me vas a decir que Dios me bendiga? ¿Acaso no me ves mi bendición? Estar vivo ya es una bendición. Tener o haber tenido padre y madre y hijos o familia o lo que te rodea, todo es una bendición. Pues desnudo entraste en este mundo y desnudo saldrás de él. Pero todo lo que te rodea, aún el aire que respiras, es una gran bendición de Dios.
El haber conocido la verdad de Cristo, el que Cristo haya venido a la tierra y te haya bendecido para que cambies del mal al bien, eso ya es una bendición, como está escrito en Hechos capítulo 3 versículo 26, que Dios envió a Cristo a bendecir toda la familia de la tierra. Por eso yo soy bendecido y tú de la misma manera. Así que, queridos hermanos, la iglesia se va a levantar para enseñarle a los principados y a las potestades. Ejemplo, en la iglesia, cuando venga el padrecito y le quieran que le digan padre, usted le dice, no, la Biblia dice que no llamarás padre a nadie, porque padre solamente hay uno, Dios. Y no estaba hablando de tu papá biológico, ni de tu papá de crianza. Está hablando de los sacerdotes que le gustan que le llamen padrecito o padre. No, el mismo Señor dijo, no llamarás a nadie en padre porque padre solo hay uno, Dios. El único que nos enseña la verdad es Dios. Ahora bien, estamos activos ahí. Amén, Abba Padre. Así que la iglesia, como está escrito en Efesios 3, 8 al 12, dice el amado apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Usted es el que le va a enseñar al cura, al sacerdote, al papa, al pastor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya no necesitamos una estatuita, ni una estampita, ni una virgencita para entrar en comunión con Dios. Pues el mismo Cristo abrió el velo, esto es su cuerpo, para que nosotros, viendo el Espíritu de Dios que está en nosotros, podamos tener esa comunión con Dios como este hilo espiritual. Vemos en los 12 discípulos distintas formas de pensar en algunos aspectos con respecto a la verdadera doctrina, por lo cual el apóstol Pablo habla y resiste cara a cara al apóstol Pedro, apóstol de la circuncisión, porque era de condenar, ya que cuando el apóstol de los gentiles le aclaró que el Dios de sus padres lo había acogido para conocer su voluntad y ver al justo y oír la voz de su boca, Pablo se lo enseñó a Pedro, Santiago y Juan. Y ellos pues le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para ir a los gentiles. Pero un día estaba Pablo con los gentiles predicándole y comiendo en un día sábado con ellos. Y entonces Pedro, el apóstol Pedro, pues que estaba allí con ellos, cuando vio llegar a Santiago y a Juan, se retractó y se levantó. Y en su hipocresía arrastró también a Bernabé. Entonces vino Pablo, el apóstol de gracia, y lo reprendió cara a cara porque era de condenar, como está escrito en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11 al 16. Esto no lo predican naturalmente por allí. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entienden y por eso no lo dicen. Hay que decirlo. Pablo reprendió a Pedro cara a cara porque era de condenar. Fue hipócrita. Y Pablo le resistió y le dijo cara a cara que era de condenar porque en su simulación arrastró aún también a Bernabé. Si comía con los gentiles, cuando llegaron los judíos, él se levantó y simuló como si no estuviera con ellos. Y Pablo le dijo, hipócrita. Mira qué tremendo. Como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, en ninguna manera. El fin de la ley de Moisés es Cristo. Por eso Cristo como un cordero cumplió la ley de Moisés para que ésta fuese abolida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Como está escrito en Romanos 7:4.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, para así poder llevar frutos a papá Dios. Mira qué tremendo, qué bonito mensaje de parte de Dios para que todos tengamos la misma mente y el mismo parecer. Hay unos ministros que todavía están quedados en Cristo de Nazaret. Es como cuando le enseñas al niño, si le enseñaste las vocales es porque está en el kinder. Pero cuando ya le empiezas a enseñar papá, mamá, es porque ya van para primer grado. ¿Ves? Y cuando en primer grado ya empiezan a sumar y a restar y a dividir, entonces ya después van a un nivel superior, que es secundaria, y luego van a la universidad. Por eso, queridos hermanos, ministros, tenemos que ir de victoria en victoria, alcanzando de gloria en gloria, porque Dios hace nuevas las cosas todos los días. Y al amado apóstol Pablo hay que prestarle mucha atención, porque no se le ha prestado la atención que esa escritura se merece. Como está escrito en Romanos capítulo 15, versículo 4. Toda la escritura es inspirada por Dios. Romanos, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Romanos 15, 4. Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay que prestarle mucha atención al amado apóstol Pablo, como dice en 2 Corintios capítulo 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y si Cristo no los llama a ustedes pecadores, ¿lo voy a llamar yo? En ninguna manera. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que hablar de la misma manera que Dios. Si Dios nos está diciendo que Dios estaba en Cristo, perdonando el pecado de los hombres, ¿a quién llamó Cristo pecador? A nadie. A él lo llamaron pecador, pero él no llamó pecador a nadie. Al contrario, le dijo, sus pecados son perdonados. Y todavía hay gente llamando pecador a otra. Por eso, oigan bien lo que está escrito en 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, les ruego en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como está escrito en 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto es la gracia. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Queridos hermanos, hoy el Señor tu Dios te está aclarando estas cosas, ministros competentes de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Empecemos a hablar todo la verdad y de la misma manera.
También está escrito en 1 Corintios 5, 17, 15 al 17. 1 Corintios 5, 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Les recomiendo al sacerdote católico, apostólico y romano que le digan a los hermanos en las iglesias, como muchos ya lo están haciendo, felicitaciones, un abrazo fraternal a todos esos hermanos, ósculo santo para todos, que están diciendo a la congregación, no se arrodillen delante de las imágenes. Ellas están ahí porque ellos fueron ejemplos, porque ellos tuvieron una vida santa, porque ellos conocieron al Mesías y oyeron hablar de él y creyeron en su fe y estuvieron en muchos acontecimientos que hoy para nosotros es digno de imitar, pero no son quienes tienen o quienes nos llevan a tener una comunión con Dios. No lo son. Ni María, ni José, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de ellos podemos hacer una imagen para venerarla, ni adorarla, ni arrodillarnos delante de ella. Queridos hermanos, ministros competentes del nuevo pacto, háblenle la verdad a la congregación. Háblenle la verdad. Cuando usted vea que un feligrese se está arrodillando delante de una imagen, dígale, hey, un momento, no lo hagas. A Dios no le agrada eso. Esta es la imagen de aquella mujer que fue muy virtuosa, fue una mujer maravillosa y habla pero no se arrodillen delante de las imágenes porque estarían incumpliendo el segundo mandamiento de Dios. Ustedes saben que no les miento en lo que les digo, ustedes tienen conocimiento. Así que, queridos hermanos, el que se une con una ramera, ya ustedes saben que es una sola carne con ella. Si usted es del cuerpo de Cristo, no puede estar unido con una ramera. Usted es del cuerpo de Cristo. ¿De quién soy yo? De mi Señor. ¿Y cómo se llama tu iglesia? No, nosotros tenemos un equipo evangelístico unidos en Cristo. Que tiene por nombre Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad. Pero eso es un equipo evangelístico. Nuestra iglesia es la amada del Señor, la esposa de Cristo, Señor nuestro. Porque nosotros somos de Cristo, la iglesia de Cristo. Así que, como está escrito en 2 Corintios capítulo 3, 12 al 17. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. ¿Cuándo fue abolido? Cuando Cristo cumplió la ley de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo hoy es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso nosotros aquí somos verdaderamente libres, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Mire, y si el Espíritu del Señor está en mí, ¿cómo puede haber el diablo, demonio? ¿Cómo puede? No. Nada de eso, oscuridad, no. Hermano, pero a usted no le pasan leves tribulaciones momentáneas. Bueno, imagínate tú, los profetas le pasaron, a Cristo le pasó, a los apóstoles le pasaron. Entonces, ¿cómo no me va a pasar también a mí? ¿Acaso se van a comer los padres
las uvas amargas y a los hijos no le va a dar siquiera la dentera. Por supuesto que a mí también me pasa. Y eso es lo que me confirma que estoy conforme a la verdad del Evangelio. Porque está escrito en el Evangelio del Nuevo Pacto, en Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. ¿Y cuántas injusticias cometí antes de conocer esta gracia de Dios? Y todavía después de conocerla, al estar en el primer amor, ¿cuántas injusticias terminamos haciendo sin querer? Sí, hay unas sin querer queriendo y otras sin querer. Pero no somos botellitas de agua en el desierto para caerle bien a todo el mundo. Así que vamos en victoria y de gloria en gloria para ir perfeccionándonos en el amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro, y tener la misma estatura del don de Cristo para verdaderamente ser apreciado por todos los hermanos y sobre todo llegar a ser ese amigo incondicional de Dios como lo fue nuestro padre ancestral Abraham. Por su fe, así fue. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, y damos gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno por su amor y por su don inefable. Gracias, papi lindo, por su amor inefable. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, ministro, léalo. Del 11 al 15, Juan el Bautista es el último de los profetas. Y doy gracias a Dios por la presencia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo por mí para el perdón de mis pecados. Como dice en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por los apóstoles. Porque ellos dan testimonio de Dios y en el Hijo hasta el día de hoy. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel. Porque si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por lo cual clamo, Abba Padre, y doy gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor, Cristo bendito. Dios, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Doy gracias a Dios y recibo en el amor de Dios, que abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en ti, porque es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Y recibo que te presento hoy delante de mi Dios limpio, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, como una virgen pura a Cristo, Señor nuestro. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, ministros y siervas de mi Señor, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recibo que estos estudios pues lo pueden ver también en YouTube, en Instagram y Facebook, para que y aquí en TikTok den seguir, comentar y compartir, porque eso es de mucha ayuda para que le llegue a otros hermanos en todas partes del mundo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes.
Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Por eso, benditos y benditas de Dios, ángeles,